¿Qué dice, iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Listos, listos? ¿Cuántos de aquí están por primera vez? Quiero volver a verlos. Acá ya. ¡Ájale, Emanuel! Por aquí está. Emanuel es una oración de muchos de los que estamos aquí. Mira, qué padre. También aquí tenemos a alguien por primera vez, una mamá. Y bueno, te preguntaba quién está por primera vez, y me encanta que sean papás los que están por primera vez, porque sé que esto es algo que Dios quiere para nuestro 2024, que nuestra familia sea primero. Vamos a dejar de ser candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. ¿Les parece bien? Vamos a dejar que Dios nos haga esos líderes, que nos haga esos guías en nuestra casa. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? Ándale, aquí la ando regando. ¿Por qué no cierras tus ojos y me ayudas a poner en manos de Dios esta palabra? Señor, te damos gracias. Gracias porque creemos, Señor, que tu palabra es una verdad para nuestras vidas, Señor. Y el día de hoy, Señor, queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz, Señor, porque sabemos que tú estás inclinando tu rostro, que tú estás escuchando, que inclinas tu oído, Señor, sobre cada familia que el día de hoy te vamos a clamar, Señor. Bendice cada familia, prepara nuestros corazones, y yo te pido, Señor, que seas tú el centro de esta predicación, que seas tú el centro, Señor, de nuestra reunión. Así que quédate con nosotros, Jesús. Amén. Amén, amén. Y bueno, pues creemos que en este 2024 Dios estará llenando nuestras familias de su palabra y de su presencia. Creemos que Dios nos ha llamado a ser sacerdotes de nuestra casa, a ser esos líderes de nuestra casa, que podamos llevar al siguiente nivel a nuestras familias. Y si tú eres esposo, esposa, es para ti. Si eres hijo o hija, también es para ti. Va a servir mucho este mensaje para que podamos alinear nuestras vidas al propósito de Dios. ¿Cuántos estamos listos para decirle a Dios: Señor, si queremos seguirte, si queremos ser enseñados, si queremos ser guiados por tu palabra? Entonces, si estamos listos, gracias. Si estamos listos, vamos a Nehemías en el capítulo 4, verso 13 y 14, donde dice algo maravilloso. Nehemías en este verso dice: así que puse a la gente por familias, con sus espadas, lanzas y arcos, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo. No les tengan miedo. ¿Por qué no le dices a la persona que tienes a un lado: no le tengas miedo? No tengas miedo, porque viene algo importante. Acuérdense del Señor, que es grande, temible, y pelea por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que pelea por tu familia, que pelea por ti, que pelea por tus hijos. Así que hoy quiero que tú y yo podamos descansar en esta palabra, que podamos decir y soltar nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestra sabiduría, incluso nuestro conocimiento, nuestros recursos, y le digamos a Dios: Dios, quiero conocer a ese Dios grande, a ese Dios temible, a ese Dios que pelea por mí, por mi familia. Dile a Dios: quiero conocer a ese Dios, quiero sentirme seguro, Señor. Y fíjate algo maravilloso, algo maravilloso. Nosotros creemos que la familia es nuestra iglesia. La familia es nuestra iglesia. La iglesia somos las familias. La familia es esa institución que Dios ama, que Dios creó para que tú y yo podamos experimentar a un Dios
grande, a un Dios de milagros, a un Dios que nos cuida, a un Dios que nos protege. Y me parece fascinante porque Dios usa las familias. Ve la manera en la que lo usó. Dice aquí la palabra que usó la familia para que se organizaran y se pudieran levantar murallas y la ciudad pudiera estar protegida. En ese contexto, Nehemías está hablando de que la ciudad, bueno, te quiero contar un poco de quién era Nehemías antes de que vayamos al punto. Pero Nehemías fue un personaje muy importante en la historia del pueblo de Israel. Fue un hombre que Dios usó para reconstruir las murallas que se habían sido destruidas, las murallas de Jerusalén. Qué extraordinario que Dios lo haya usado para levantar, para reconstruir, pero Él decidió hacerlo a través de las familias. Dice que puso a la gente por familias. Y cuando dice puso a la gente por familias, los puso para que se ordenaran, porque sabía que cuando una familia está unida, tiene el poder de Dios. Cuando una familia está unida, cuando tu matrimonio y mi matrimonio están unidos y le dicen: Dios, tú eres el centro de mi vida, quiero decirte que eso es suficiente para proteger a tus hijos, para proteger a tus descendientes, para que en tu casa tengas sabiduría, para que en tu casa puedas tener paz en tu casa. ¿Cuántos queremos paz en nuestra casa? Y quiero decirte que la paz no se compra en una farmacia, la paz no se compra en un hospital. La paz que sobrepasa todo entendimiento, el único que la va a dar es Cristo Jesús. Si quieres tener seguridad en tu casa, si quieres tener paz, necesitas a Cristo Jesús. Así que Nehemías entonces unió a las familias, llamó a las familias y éstas se organizaron para levantar, para reconstruir y para proteger la ciudad. Pero quiero hacer una similitud y tú vas a estar de acuerdo conmigo. Hoy las murallas de nuestra época están derribadas. Hoy vemos murallas derribadas en nuestra sociedad. Vemos cómo los valores, vemos cómo la moral, vemos cómo los principios de Dios han sido derribados. ¿A poco no? Se ha derribado la moral. Hoy a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Eso parece que es normal. Ahora con mucha facilidad le decimos sí al pecado, le decimos sí a lo que no es lícito, evadimos circunstancias, evadimos la ley y es muy fácil de hacerlo, está muy aligerado. Y esas son las murallas que se han derribado en nuestra sociedad. Pero quiero decirte que si esas murallas están derribadas, nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestros hijos están en peligro. Nuestros hijos, nuestro matrimonio está en peligro. Y si tú hoy no lo ves, si tú hoy se te hace normal, si no haces algo por ello, tu familia puede ser víctima del plan del diablo. El enemigo tiene un plan y su plan es destruir, su plan es matar, su plan es robar. Dice Juan 10:10 que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Así que hoy te hago una pregunta. ¿Acaso no deberíamos poner más énfasis en nuestras familias? ¿Acaso no deberíamos de estar escuchando más a nuestros hijos? ¿Acaso no deberíamos de estar conversando más con nuestra esposa? ¿Acaso no deberíamos de estar entonces poniendo más atención en esa maravillosa familia que Dios te ha dado? Quiero decirte que tu familia es un milagro de Dios. Es imposible sin la voluntad de Dios que tú te hayas unido a tu esposa, que tú hayas procreado, que te hayas multiplicado junto
con tu esposa. Así que hoy quiero decirte pues que veas a tu familia como un milagro de Dios. Y si hoy no tienes a tu esposo a un lado, si no estás con él, o si vienes hoy con tu familia, con tu matrimonio y dices, oye, estamos en crisis, estamos en dificultad, quiero decirte que el Señor tiene planes maravillosos para tu vida. Dios va a hacer cosas increíbles a través de su palabra. Pero lo primero que hasta ahorita quiero que veas, tu familia es un milagro de Dios. No es normal que tantos mundos, tantas familias, tantos países, y como dice la canción, ¿verdad? Y coincidir con esa mujer, coincidir con ese hombre, no es algo normal. Eso es solo un plan perfecto de Dios. Así que si vienes con tu esposa, dile, amor, eres un plan, eres un milagro de Dios. Qué bueno que Dios te mandó conmigo. Si no lo sientes, háblalo, dilo, no hay bronca. Pero bueno, decía entonces que es una realidad. O sea, existe el mal, existe el enemigo, y el enemigo, su plan es destruir nuestra familia, es destruir nuestro matrimonio, quiere destruir nuestros hijos. Hoy tiene una agenda impresionante sobre la educación. Sobre la educación hay un plan importante ahí, vemos, ¿verdad? Pero quiero decirte que Dios está peleando por nuestros hijos. Dios está peleando por nuestra familia. Y la manera en la que tú y yo necesitamos asumir nuestra responsabilidad es ver cómo está el día de hoy nuestra familia. ¿Dónde estás el día de hoy? ¿Estás con los amigos? ¿Estás en el trabajo? ¿Estás fuera de casa? ¿Estás descuidando lo más importante? No te digo que no trabajes, no te digo que no socialices, pero lo más importante que no se te olvide es tu familia. Así que el ánimo y la oración es que tú des un paso atrás y el día de hoy tomes decisiones de ir por tu familia, de aquellos que no están conociendo a Dios, que no se están congregando, de aquellos que no conocen incluso del Señor Jesús. Y bueno, esto nos lleva a que podamos desarrollar este tema que es: si la familia es nuestra iglesia, nosotros peleamos por ella. Si la familia es nuestra iglesia, nosotros peleamos por ella. Y ves a Nehemías, lo ves a Nehemías haciendo de una manera magistral, ¿no? Nehemías llamó al pueblo y le dice: vamos a organizarnos en familias. Y prácticamente, o en otras palabras, le está diciendo: hey, pelea por tus hijos, pelea por tu familia. Las murallas se han derribado, las murallas de Jerusalén están derribadas. Hay inseguridad, hay incertidumbre, hay peligro para tu familia. Y el día de hoy te dije: las murallas de nuestra sociedad se han derribado. Hay peligro para nuestra familia. Necesitan de un líder. Necesitan de alguien que asuma su rol. Necesitan de alguien que diga: hey, ¿qué onda con mi familia? Necesitamos construir hijos que conozcan de Dios, que amen a Dios, que se encuentren con Dios, que sepan que hay un creador, que no es normal lo que sucede alrededor de nuestras vidas, pero tú y yo somos los papás, somos los elegidos para instruir a nuestros hijos. Porque quiero decirte algo: de nada sirve que tú quieras ganar el mundo, que vayas y le compartas a tus amigos, que vayas y compartas en tu trabajo, si tu familia está perdida, si tu familia está alejada. De nada sirve conquistar el mundo si has perdido tu familia. De nada sirve que ganes gente en el mundo si tu matrimonio está perdido. Tu matrimonio es un testimonio vivo de Dios. Es un milagro. Tú y yo como hombres, en nuestras fuerzas nos agotamos, nos desesperamos, no entendemos a nuestras esposas, no sabemos qué onda con ellas a veces, pero cuando Dios está en nuestras vidas, trae dominio propio, trae paz, trae fe, trae amor, trae perdón a nuestras vidas. Y es algo sobrenatural, es algo que yo no puedo forzarme, yo en mis fuerzas no puedo perdonar.
Pero si yo entiendo que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados y soportó toda dolencia y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados por el Padre, ¿quién soy yo para no perdonar? Entonces, es importante que reflexionemos ahorita en eso. Tu familia es primero. Tu familia es un milagro. Tu familia es algo que Dios te ha dado. Y no importa si tus hijos hoy están fuera de casa. No importa si ya son grandes, si ya se casaron, si son pequeñitos como los míos. Lo que sí importa es que tú nunca dejarás de ser padre. Tú nunca dejarás de ser mamá. Y tú y yo, nuestra responsabilidad es ser esos guías, esos líderes, esos sacerdotes de nuestra casa, de nuestro hogar. Y esa es la manera en la que Dios trae orden a nuestra vida. Dios quiere ordenar tu casa. Dios quiere ordenar, Dios quiere que tú puedas tener una intimidad, que verdaderamente tengas una hoguera y que esa hoguera sea la presencia de Dios en tu casa. ¿Te imaginarías caminando en tu casa pensando todo el tiempo que Jesús está ahí en tu casa? Que Él te acompaña. ¿Te imaginas también que Dios te acompaña donde quiera que vas cuando pecas? Cuando te echas el pecadito chiquito, grande, porque aquí no pecan. ¿Nadie peca aquí? ¿A poco todos? Pero realmente imagínate a Dios que siempre está con nosotros, que Él siempre nos guía, que Él siempre nos acompaña. Y iglesia, esto me lleva a decir lo siguiente: nosotros como familias somos esos padres que cuando tomamos la decisión de guiar a nuestra familia, de instruir a nuestros hijos, estamos protegiéndola, estamos peleando por ella, estamos intercediendo por nuestras familias. Y esto es lo mismo que sucede con la iglesia. La iglesia somos nosotros, somos las familias. Y las familias, quiero decirte que somos también entre nosotros un muro de protección. ¿Sí? Somos un muro de protección donde hablamos verdad, donde nos cuidamos unos a otros, donde nos amamos, donde nos animamos, donde nos hablamos vida, donde nos perdonamos. Eso es lo que deberíamos de ser. Parece que se escucha muy bonito, pero solo lo podemos en Cristo Jesús. Solo en Cristo vamos a ser esas familias que tienen un propósito eterno. Esas familias unidas, esas familias que hacen muros de protección, porque nuestra pelea no es física, nuestra pelea no es con golpes, nuestra pelea es en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Esa es nuestra pelea, invocar su nombre, creer en su nombre, creer en su poder, para que pueda transformar, para que pueda reedificar esas murallas en nuestro matrimonio y en nuestras familias. Así que esto me lleva a 3 acciones que quisiera que pudiéramos sumarle a la visión. En estas 3 acciones se trata de que tú y yo podamos pelear por nuestra familia. Y al final de la predicación vas a escuchar algo que te va a dar mucha paz. Tu responsabilidad y mi responsabilidad hasta el día de hoy es pelear por nuestras familias en el nombre que está sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Pero la primera acción que tú y yo tenemos que asumir es: sé un sacerdote de tu familia. Se escucha muy filosófico, ¿verdad? O muy espiritual, pero sé un sacerdote de tu familia. ¿Qué significa ser un sacerdote? ¿Qué significa? Y aquí encontré varias cosas que la Biblia le da ese significado. Un sacerdote es la sal de la tierra. Un sacerdote es la luz del mundo, es un pescador de almas, es el amigo íntimo de Jesús, el pastor que vigila su iglesia, el que predica el evangelio, el que predica el mensaje del Hijo de Dios.
¿Cuántos queremos ser esos sacerdotes? Claro, queremos ser esos sacerdotes que llevamos luz a nuestra casa, que somos la sal de nuestra casa, que la cuidamos, que les enseñamos a nuestros hijos del amor de Dios, de sus bondades, de los privilegios, de sus bendiciones, que como familia adoramos su nombre, que somos reconocidos a donde quiera que vayamos porque expresamos gratitud a Dios, porque lo reconocemos en todos nuestros caminos. Eso somos nosotros cuando le decimos: Dios, quiero caminar sobre tus sendas, quiero caminar sobre tu palabra. Reconozco que este libro no tiene tu palabra, es tu palabra. ¿Cuántos creemos que este libro es la palabra de Dios? Y si es la palabra de Dios, tú y yo nos regimos por su palabra, vivimos sobre su palabra. Y Proverbios 22:6 dice: enseña, enseña, Víctor, enseña. Es un mandato, pero viene con una promesa pegada. Y dice: Víctor, enseña. Carlos, enseña a los cuates. Malú, enseña. Enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aun cuando llegue a anciano, no se apartará de él. Wow. Enseña. Eso es ser un sacerdote de casa. Que tú y yo enseñemos. Eso es lo que vamos a buscar en este 2024. Que cada familia asuma ese rol. Enseña, instruye en la palabra de Dios. Que puedan conocer tus hijos los atributos. Imagínate que tu hijo a temprana edad reconozca que tiene un Dios omnipresente, que tiene un Dios de poder, que tiene un Dios que tiene un Dios que es el dueño de la ciencia, que es omnisciente. ¿Te lo imaginas? Que tus hijos lo vivan, lo sientan, lo crean, lo experimenten, que tengan ese encuentro con Dios y que sepan que Dios también tiene atributos que le comunica a sus hijos. Dios nos comunica sus atributos de amor, de gracia, de paz, de verdad, de bondad. Esos son atributos de Dios. Cuando tú dices: en mi vida hay gratitud, es Dios, es su atributo. En mi vida hay transparencia, es Dios. En mi vida hay perdón, hay gracia, hay favor, es Dios. Es el atributo de Dios reflejado hacia tu vida, y tú y yo lo expresamos. Esos son los atributos de Dios, y eso es lo que te estoy diciendo, que tú y yo enseñemos a nuestros hijos, que conozcan, que sepan que ellos pueden tener un encuentro personal con Jesús, que ellos son llamados hijos de Dios y que lo pueden conocer de una manera personal, y que tenemos un Dios real, no un Dios que leemos, no un Dios que solamente venimos a platicar, es un Dios que está vivo, es un Dios que está vivo. ¿Cuántos creemos que Dios está vivo? Dios está vivo. Dios está vivo, iglesia, y está dando vida a cada matrimonio, y está dando vida a cada familia, a cada hijo. Y por eso es que hoy podemos decirle: Dios, gracias porque peleas nuestras batallas. Pero nuestra responsabilidad, vuelvo al punto, es enseñar a nuestra familia, instruir a nuestros hijos, enseñarles a temprana edad, educarlos en valores bíblicos. Eso es lo normal, que tú y yo eduquemos fundamentado en la palabra. Este es nuestro manual para resolver, para instruir, para tener sabiduría. Es el único manual que no va a fallar. Cuando yo me siento muy fregón y digo: no, hombre, yo digo, yo recomiendo, yo hago, yo creo, es así o es asá, fracaso. Fracaso. Es pura hablarería, es puro bla bla bla. Pero cuando digo: creo en sus promesas, hijo, Dios te ha hecho un hombre conforme a su corazón. Dios te ha dado gracia, Dios te ha dado favor, Dios te ha dado talento, Dios te ha cuidado, Dios te ha formado desde el vientre de tu madre. Y tú te vas a maravillar cada que lo veas, cada que te veas, cada que veas crecer, te vas a maravillar de ese Dios.
porque tu alma lo va a saber, pero necesitamos exponerlos a su palabra. Y con esto te quiero decir es que si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Alguien más va a adoctrinar a tus hijos, alguien más va a enseñarles, van a ser presa del YouTube, van a ser presa del Facebook, van a ser presa del Netflix, de algún maestro que tenga sus ideas, que tenga sus maneras de pensar, que tenga sus doctrinas, pero la responsabilidad no es de la iglesia, no es de los pastores, la responsabilidad es de los padres que podamos instruir a nuestros hijos en su palabra. Ese es un anhelo como presencia que tenemos, que tomemos la responsabilidad de instruirlos. Instruye a tus nietos. Si ves que los papás ahorita andan en otro rollo, instruye a tus nietos. Instruye a tus sobrinos, instruye a tus hijos espirituales, instrúyelos en su palabra, que conozcan más de Dios. ¿Cuántos queremos asumir ese compromiso? ¿Cuántos? Son bien poquitos. Nada más 4. Pero bueno, escucha esto, iglesia. Cuando tú no le enseñas a tu familia a honrar a Dios, el mundo les va a enseñar a deshonrar a Dios. Eso está bien fuerte. Si nosotros no le enseñamos el amor a Dios, a nuestros hijos, a respetar, si no les enseñamos a que bendigan a Dios, a que alaben a Dios, a que lo exalten, a que lo reconozcan, el mundo les enseñará todo lo contrario, todo lo contrario. Y no estoy hablando simplemente de una realidad y de algo que Dios quiere hacer en nuestras familias. Dios quiere encender el fuego en tu familia. Dios quiere encender pasión. Dios quiere que tú des un paso atrás y le digas: Dios, me importa mi familia. Quiero construir tu iglesia desde lo que tú me has dado, desde ese tesoro valioso que es mi familia. Y quiero que nos injertemos en tu cuerpo, en tu iglesia, y que podamos florecer y que podamos caminar y que podamos llevar a otros luz, y que lo que tú hagas en nuestra familia muchos vean, para que te conozcan, para que te reconozcan y para que crean en un Dios de milagros, en un Dios de poder. Eso es lo que hace Dios con nuestras familias. Y la verdad es que nosotros no le enseñamos, o cuál papá conocen que le enseña intencionalmente a portarse mal a los hijos. De repente a mí me pasa que digo: oye, ¿dónde aprendiste eso? ¿Por qué estás hablando así? ¿Por qué cuentas eso? ¿Quién te lo enseñó? ¿Cómo? ¿Te ha pasado? Tú no le enseñas a portarse mal a tus hijos. Esa es una realidad, al menos conscientemente. ¿Estás de acuerdo? A veces el ejemplo nuestro dice más, ¿verdad? Pero nosotros no, ellos, su naturaleza es a menudo hacer cosas malas, echar mentiras, no hacer lo que agrada a Dios. Eso es muy normal a veces en los hijos. Imagínate cuando no están siendo instruidos en su palabra. Así que, pero el punto de esto que estoy hablando es que Dios cumplirá. Cuando tú y yo instruimos a nuestros hijos, Dios va a cumplir el propósito sobre la vida de ellos. Dios va a cumplir su destino sobre el propósito de ellos. Así que Dios en esta tarde te está invitando: hey, sé parte de lo que voy a hacer en la vida de tus hijos. Sé parte de lo que voy a hacer en la vida de tus hijos. Y Deuteronomio 6, en el verso 6-7 dice: graba en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo tiempo, nuestros hijos necesitan ser instruidos. Tú necesitas ser instruido en todo tiempo, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando vas, cuando vienes. Eso es algo que anhelamos y oramos para que como iglesia podamos disfrutar. Y el desafío de este punto es que una vez al menos a la semana, tómate un tiempo, una vez a la semana, para que construyas. Prepara un estudio, prepara un devocional, prepara una palabra, enséñales una verdad bíblica, enséñales un principio,
enséñales una vez a la semana algo a tus hijos, instrúyelos una vez a la semana y que ellos puedan ir conociendo este libro tan hermoso, tan importante que tenemos, porque hay un contraste en dos personas que podemos ver en la palabra. Una de ellas es el rey Acab. Fíjate lo que sucedió con el rey Acab. Dice la palabra que el rey Acab tenía 70 hijos. Órale. El rey Acab tenía 70 hijos. ¿Te imaginas? Yo con 3 se vuelve loca Malú. Imagínate con 70 hijos. Bueno, el pastor tiene 12, ¿verdad? El pastor Ricardo tiene 12. Pero 70 hijos tenía el rey. Pero él les instruyó en la maldad, en la perversidad, los enseñó a adorar otros dioses, les enseñó a servir a otros dioses. Y fíjate lo que sucedió. Segunda de Reyes 10:17. Tan pronto tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor había dado a conocer a Elías. Todos los hijos, los 70, fueron exterminados por la razón de que él en su corazón no hubo arrepentimiento de sus malos pasos y finalmente se llevó a su familia. Pero de la misma manera vemos esta escena con Obed-Edom, un hombre que enseñaba a sus hijos a disfrutar la presencia de Dios, que disfrutaban de su palabra, que les enseñaba principios. Y en 2 de Samuel 6:11 dice: fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom en Gad, y el Señor lo bendijo a él y a su familia. Wow. Y el Señor le bendijo a él y a su familia. ¿Notas la diferencia entre uno y otro? El otro le servían a dioses, adoraban a dioses, hacían cosas extrañas, perversidades, pero la diferencia de la familia o de la descendencia de Obed-Edom fue bendición para él y para sus hijos. Yo te quiero animar en eso. Quiero que tú y yo podamos hoy ver y declarar esta palabra y decir: Señor, nosotros somos en esta iglesia, hay obededones. No sé si dije correcto, pero hay ese tipo de hombres que te creen, que enseñan, y tenemos esta promesa para nuestras vidas, que el Señor te bendecirá a ti y a tu familia. Y yo veo aquí muchos testimonios de esto que estoy contando. Veo cómo gente, Dios ha restaurado sus murallas, ha restaurado sus familias, su relación con Dios, pero todo ha sido porque le hemos creído a Dios. Y en este 2024, iglesia, como nunca antes, queremos que te sumes a este deseo ferviente que hay en el corazón de la iglesia, y es que instruyamos a nuestra familia en su palabra, que se levanten hombres y mujeres que le creen a Dios, que estudian su palabra, que tienen intimidad con Él, que le dicen: Dios, aquí estoy, úsame, llévame, condúceme, instaura, restaura mi vida. Te creo que eres mi Salvador, te creo que eres mi Dios, te creo que eres mi sanador, te creo que eres un Dios que perdona. Eso es lo que hay en el corazón de Presencia. Ese es un deseo ferviente. Y yo te quiero decir, lo vamos a ver en el 2024. Veremos familias rendidas a los pies de Cristo. Veremos familias celebrando, adorando su nombre. ¿Cuántos creen eso? Y la segunda cosa es: tú proteges tu casa orando por tu familia. ¿Cuántos de aquí oramos por nuestra familia? Bien aplicadotes, ¿verdad? Oramos. Cuando tú oras por tu familia, quiero decirte que estás poniendo muros de protección. Tú estás protegiendo tu familia en oración, porque estás declarando
Estás declarando su palabra, sus promesas. Estás haciendo una guerra espiritual. Cuando tú oras, es una guerra espiritual. Cuando tú le dices a Dios: Dios, ningún arma forjada en contra de mis hijos prosperará. El enemigo no tiene parte ni suerte. Yo oro para que tu sangre blinde, proteja las ventanas, que guarde las entradas y salidas, que guarde el cuerpo de nuestros hijos, su integridad. Eso es lo que oramos por nuestros hijos, que te conozcan, que te reconozcan en sus caminos, porque Job lo entendía bien este principio. Escucha esto. Job en el capítulo 1, verso 5 dice: después de cada fiesta, después del pachangón de que se divertían sus hijos, Job llamaba a sus hijos y celebraban una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Pero para Job esto era de todas las mañanas. Dice que se levantaba muy temprano, oraba por sus hijos, intercedía por sus hijos. Y yo me animo sobre la vida de Job. Yo quiero ser ese Job que anhela cada mañana orar por nuestros hijos, orar por nuestra familia. Si eres un joven en casa y eres hijo, que ores por tus padres, que ores por tus hermanos. Ay, cañón. Se adelantaron, pero bueno, aquí se van a estar. Que podamos orar por nuestros hijos. Ellos siguen nuestros pasos. Hay una anécdota que quiero contarles y por eso están acá. Pero hay una anécdota de un hombre. Escucha bien esto. Hay un hombre, un abogado. Cuenta la historia que es un abogado, no es de la Biblia, pero es un abogado muy prestigiado en el norte de Estados Unidos, con recursos, con posesiones, con influencia. Pero este hombre tenía un problema y su problema era el alcoholismo. Y el alcoholismo lo practicaba todos los días y especialmente en dos momentos. Salía de su casa a la oficina y antes de llegar llegaba a un bar, se llevaba unas copitas, trabajaba, salía de trabajar por la tarde y por la tarde volvía a regresar al bar. Y esto lo hacía a menudo todos los días. Pero escucha esto. Un día de nieve sale este abogado por la mañana y empieza a caminar rumbo hacia ese bar a consumir ese alcohol. ¿Y qué crees que sucedía? ¿Qué crees que sucedió? Él iba dejando unas huellas sobre la nieve y de repente se da cuenta que alguien venía siguiendo sus huellas y eran sus hijos de 11, de 9, de 3, de 4 años, de 6 años. Era su hijo el que venía caminando sobre esas huellas y esas huellas llevaban a sus hijos hacia ese bar. Y eso hizo que ese hombre se postrara a Dios y hizo una oración que a mí me impactó y dice: Dios, perdóname. Mis pasos, mis huellas están llevando a mis hijos al alcoholismo. Te pido perdón y por favor, borra mis huellas. Borra, Dios, mis huellas, que mis huellas no lleven a mis hijos al alcoholismo, que mis huellas lleven a mis hijos a conocerte, a seguirte, a amarte, a desearte, a alabarte, a servirte con todo su corazón. Y llega un momento en nuestra vida que le decimos a nuestros hijos: váyanse para allá, váyanse para allá, váyanse para allá, váyanse para allá. Y ya no sucede nada. Tus hijos te siguen porque tú eres su ejemplo. Tú eres su guía espiritual. Tú eres ese hombre y esa mujer que Dios diseñó para que podamos formar una familia
podamos formar hijos fuertes, hijos equipados para el mundo. Tú y yo no le debemos de tener miedo al mundo. Lo leímos en Nehemías 4. Tú y yo no le tenemos miedo a esas murallas que el diablo ha derribado, porque ahora el ánimo de esto es que nos vamos a levantar como familias, nos vamos a levantar unidos y vamos a reconstruir las murallas de nuestra sociedad, las murallas de nuestra familia, intimidar con Dios, construirlos en valores cristianos, en valores bíblicos, que conozcan a un Dios tan maravilloso que tú y yo hemos conocido. Wow. Gracias, Mía, hermosa. Qué poderoso es. Yo no sé si tú lo alcanzaste a dimensionar, pero qué impresionante es nuestro ejemplo como padres, como abuelos, como tías, como hombres de fe, como seguidores de Cristo. Es impresionante lo que hace nuestro testimonio. Así que, iglesia, para cerrar este tiempo, quiero invitarte a que te puedas poner de pie. Vamos a ponernos de pie y hay una última cosa. Hemos dicho que en este 2024 haremos 3 cosas. Las primeras 2 que dijimos es: pelearemos por nuestra familia asumiendo el rol de sacerdotes, instruyendo a nuestra familia. Número 2, protegeremos nuestra familia en oración. Protegeremos nuestra familia congregándonos en su iglesia. Es el tercer punto. Vamos a proteger nuestra familia congregándonos en su casa, porque su casa es protección. En su casa nuestros hijos escucharán la palabra. En su casa verán a Dios obrar en otros. En su casa veremos hijos que alaben a Dios. Y hay una promesa tan maravillosa que podemos ver, y es que Nehemías en el capítulo 4 verso 20 dice: por eso en el lugar donde oigan el toque de las trompetas, cerremos filas. Cuando escuchemos el sonido de la trompeta, cerremos filas. Cuando escuches la palabra, cierra filas. Cuando sientas la presencia de Dios, cierra filas, iglesia, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Esa es una buena noticia. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Por qué no levantas tu mano? Levanta tu mano ahí en esta. Levanta tu mano y cierra tus ojos. Y dile a Dios: Dios, te damos gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de pelear por nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque cuando nosotros estamos protegiendo nuestra familia, tú nos proteges a nosotros. Cuando tú nos encuentras peleando por nuestra familia, Dios, tú peleas por mí, Señor. Tú peleas por mi matrimonio. Tú me defiendes, Señor. Tú me guías, tú me guardas. Tú me proteges, Señor, cuando yo tomo mi lugar, Señor, en mi casa. Te damos gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios maravilloso. Y el día de hoy, Señor, quiero orar por cada sacerdote, por cada mujer, Señor, que tú has instituido como padres. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos por los padres que están el día de hoy aquí representados, Señor. Hoy creemos, Señor, que tú estás levantando familias que se instruyen en tu palabra, Señor. Padres que interceden por sus hijos, que hablan vida, Señor, que hablan las cosas que no son como si fueran,
que cuando hay enfermedad, Señor, ellos ven sanidad en el nombre de Jesús. Cuando nuestros matrimonios están rotos, están derribados, Señor, podemos ver que tú los reconstruyes, Señor, que tú los restituyes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, veremos en este 2024 familias que te creen, familias que te adoran, familias que interceden, Señor, y seremos una iglesia, Dios, que es reconocida en la laguna por ser esas murallas, Señor, que se han levantado para protección de la familia, para bendecir, Señor, al huérfano, para bendecir, Señor, también a la viuda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.